Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama No votar, no decir, no desear. En una democracia no hay diferencia entre abstención y apatía. Los desinteresados de la política y para quienes no existen las motivaciones morales para salir a votar, se quedarán en sus casas, como siempre ocurre, y no pasa nada. Este vacío de la abstención es porque en una democracia se crean mayorías y mandatos sobre la base de los votos, no de los ausentes. A última hora, la oposición de los medios, sus dos partidos sobrevivientes y sus despachos de litigio estratégico están llamando a no votar este domingo para la primera elección del Poder Judicial porque creen poder usar el porcentaje de abstención como una victoria propia. Pero no existe el partido de la abstención. No ir a votar no es una postura política. Es algo indefinido entre para quienes las casillas quedan muy lejos, quienes están viajando en un avión o fuera del país, o quienes prefieren ver un maratón en Netflix, y la política no les dice nada. Tampoco les dice nada malo sobre ellos mismos como ciudadanos o como parte de un país. Hacer pasar esta diversidad de los ausentes como una postura de la oposición es una farsa más de la derecha y sus intelectuales que creyeron que no leer ni votar las iniciativas de ley de AMLO era no solo una postura política, sino hasta una estrategia parlamentaria. El resultado de que el bloque hegemónico de la izquierda se quedara con las 2/3 partes del Congreso fue el castigo que recibieron del pueblo. El argumento de no votar porque no me va a gustar el resultado es una actitud autoritaria. Nosotros, durante décadas, fuimos a votar a pesar de que sabíamos que el PRI y luego el PAN hacían fraudes. Fuimos a votar a pesar de que los medios estaban volcados apoyando a un solo candidato y nosotros no existíamos más que para que se burlaran. Nunca dejamos de ir a las urnas porque los resultados no nos iban a favorecer. Lo hacíamos porque estábamos interesados en la política y porque había una exigencia moral de dar nuestra opinión, aunque fuera aplastada. Fuimos a votar desde 1988 a la fecha. Asistimos a todas las consultas que se convocaban, aunque la autoridad no reconociera los resultados. Votamos para que el DF pudiera votar a sus autoridades, votamos para que se llevaran los acuerdos de San Andrés a la Constitución, votamos para que se despenalizara la interrupción de un embarazo, votamos contra las reformas de Calderón en materia energética, fuimos a la consulta contra la privatización de Pemex, que había hecho Peña Nieto a golpes de maletas de dinero en el Senado, fuimos y casi siempre perdimos. Pero ganar nunca fue el punto. Hay un deseo democrático en cada elección. A cada elección nos fuimos conformando en una oposición consistente y pacífica que argumentaba, que aceptaba las reglas injustas de la partidocracia, a cuyos opositores fuimos sumando, uno por uno. Nos movilizamos cada vez que hubo fraudes y nuestras críticas a sus modalidades, el carrusel, la urna embarazada, el voto de los muertos, el ratón loco, la operación Tamal, le dieron forma a la democracia mexicana de hoy. No es producto de unos bienintencionados presidentes o de unos abogados del IFE, sino de la voluntad indoblegable de la izquierda popular por la ruta democrática. Eso le faltaba a quienes están llamando a no votar ahora. Creen que participar en política es reunirse a comer y a beber en un restaurante con políticos que sacan la chequera. Creen que hacer política es seleccionar al primero que pase con unas gelatinas e inflarlo como si fuera una mercancía. Creen que hacer política es siempre ganar y que los demás se aguanten en silencio. Votar conforma mayorías y minorías. No votar es el terreno del vacío
y querer llenar ese vacío con el significado que ahora el PRIAN le quiere asignar es deshonesto. Usar un porcentaje de ausentes diciendo que en realidad son opositores a la reforma constitucional del Poder Judicial es inmoral porque toma a los apáticos por defensores de la democracia y la república. Y es que ese es su discurso. No hacer nada, es decir, no salir a votar, es, según la derecha, protestar. No lo es. Se los decimos quienes hemos protestado. Un consejo. En una democracia hay que juntar ambas cosas. Votar por representantes y salir a la calle a apoyarlos. Pero ustedes desperdiciaron esa oportunidad cuando la marea rosa llenó el Zócalo sobre la base de una mentira. Aquella que el Instituto Electoral iba a desaparecer y que ni a credencial de elector íbamos a llegar. Esa gente de Rosita se fue muy decepcionada porque se movilizó por una falacia. No hay boicot en no ir a votar. La derecha tuvo todas las oportunidades en la elección de 2024 para convencer de que el plan C no era el adecuado y decir sus razones por las que una elección popular que le va a cambiar el origen a uno de los poderes de la República, del dedazo del presidente a las urnas, no era necesario. En vez de eso, la oposición no propuso nada. En vez de eso, se enfrascaron en la cantaleta en redes sociales y aún en la penosa presencia de su candidata en los debates para sostener que existía un narcogobierno, una narcocandidata y un narcouniverso. En vez de eso, se dedicaron a sostener que su candidata era un ejemplo de superación personal, emprendedurismo y quisieron borrar sus conflictos de interés en sus distintos encargos públicos, aún aquel de que siguió cobrando como senadora cuando ya era candidata. Fue su decisión táctica y se equivocaron. No hay boicot en no ir a votar. Es como el clásico dilema del tren que va sin frenos por una vía directo a matar a 5 personas. Tienes la oportunidad de desviarlo con una palanca para que solo mate a una. El dilema es salvar a pesar de una vida. Pero ¿cuál es el dilema del abstinente? No hacer nada, irse, cerrar los ojos y echarse a correr. Se morirán 5 personas sin que él o ella haya intervenido. Esa decisión es no ir a votar. ¿Cambió en algo la ruta del tren? En absolutamente nada. En una elección histórica como la que atestiguaremos el domingo entrante, ¿cambiarán los candidatos, el método o la selección si no vas a votar? En nada, no importa. Es como subir un tuit o una historia en Instagram. Te sentirás quizás aliviado contigo mismo, pero no cambia en nada porque no estás dentro del método democrático que decide y conforma mayorías y minorías en el universo de los que sí fueron a votar. Y es que el equívoco de la derecha abstinente es pensar que si el voto es individual, también lo es el mandato. Es decir, que si el resultado no cumple con mi expectativa, pues peor para el resultado. Eso es despolitización en su más puro estilo. Los nuevos ministros, magistrados y jueces tendrán un nuevo mandato de una mayoría conformada con los votos de millones, no del tuyo solamente. Por eso votar es siempre una forma de la imaginación. Uno lo hace pensando en gente que nunca conocerá, que pertenece a un país que es una ficción esperanzada. Eso es lo que no entienden los fachos abstinentes, y tratan por todos los medios de disfrazar su ignorancia, recubriéndola en otra falacia, que los candidatos son todos de un partido político, de Morena. Usar la desconfianza despolitizadora hacia los partidos les ha resultado a ellos mismos, que son miembros del PRIAN, en una pérdida de apoyo popular. Para decirlo recurren a otra falacia más, aún mayor, que ya circulan listas de candidatos progresistas. Pues sí, circulan porque nadie se va a aprender de memoria los números que hay que llenar en cada boleta. Pero si uno ve las listas, coinciden en algunos nombres, pero no en todos. ¿Qué clase de manipulación es esa que no coincide en su orden y control? Ninguna. Es otra falacia. 2. En agosto de 2023, la consejera del INE, Claudia Zavala, decidió acusar al presidente López Obrador de violencia política de género en contra de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez.
Para ello, manipuló los dichos del presidente de tal manera que se ajustaran a una definición de violencia de género. Por ejemplo, en la mañana del 10 de junio, López Obrador dijo: y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron a la señora Xóchitl. Pero Claudia Zavala, la comisión de quejas y un señor llamado Mario Alberto, trabajando para la comisión de quejas de Claudia Zavala, alteró la frase, esta que acabo de leer, para que dijera: fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Era para que se pudiera comprobar, ajustar que Andrés Manuel había hablado con violencia de género. Aunque había hablado de un bloque conservador, le cambiaron la frase por un grupo de hombres. Luego, ya encarrerado el ratón, este señor Manuel Alberto escuchó en la conferencia del presidente del 11 de junio que López Obrador había dicho de la misma senadora Gálvez: es una pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Pero el presidente en realidad dijo: la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudia X González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y están atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. La diferencia entre lo que el presidente dijo y lo que la comisión de quejas reportó para favorecer a Xóchitl Gálvez es justo entre una valoración política del bloque opositor y la misoginia contra su candidata. Pero les valió, presentaron así el dictamen técnico y acusaron al presidente de la República. Ese fue el origen fraudulento de que Andrés Manuel no pudiera pronunciar más el nombre de Xóchitl Gálvez en las mañaneras subsiguientes. Eso, en vez de beneficiarla, la perjudicó, porque cayó redonda en sus propios talentos, que no eran abundantes. Luego, esa misma comisión de quejas del INE decidió no hacer nada cuando la propia Gálvez, en la desesperación de hacer creer a los electores que no iba a suspender los programas sociales, a pesar de que ya lo había dicho, usó sin permiso el logotipo y el color del INE para simular unos espectaculares a su favor. La comisión no hizo nada al respecto porque no había seguridad de que la señora candidata siguiera haciéndolo en el futuro. Esa fue su resolución. En días pasados, esa misma comisión, que bajaba hasta 7 mañaneras de López Obrador por dictamen, le ordenó a Google bajar un comentario del periodista Álvaro Delgado y uno mío por decir que una de las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zulema Mosri, pertenecía a un bloque priista de Sonora ligado a Manlio Fabio Beltrones y que era esposa del general Rafael Macedo de la Concha, procurador de Vicente Fox, que llevó hasta el límite de su propia renuncia el desafuero contra Andrés Manuel en 2005. La comisión usó el mismo esquema que con el presidente López Obrador en el lejano 2023. Decir que una biografía política de alguien es invisibilizar a la mujer que está detrás de ella. Lo que quisieron fue invisibilizar al general Macedo de la Concha y de paso proteger a una de las candidatas. Mientras, las mujeres que sufren la denegación de sus derechos políticos y electorales por el solo hecho de ser mujeres, no gozan de ese tipo de protecciones, que son solo para privilegiados. La propia forma, sin derecho de audiencia, en que se hizo la censura de los videos que hablaban de la candidata ministra, dio cuenta de la desproporción entre sus palancas dentro del bloque conservador y su dicho de que ella solo era una mujer independiente. Resultó contraproducente. Ahora todo el mundo sabe la verdad. Pero el uso de la violencia política de género para censurar información verificada sobre vínculos de una candidata con un miembro de la élite político-militar del país no le hace bien ni a las mujeres ni al conocimiento cierto de las candidaturas que concurren a una elección libre. 3. Lo que la derecha ha dicho en esta jornada es que las sociedades no deberían de desear cambios, porque estos conducen a la tiranía, la anarquía, la disolución de la armonía que solo ellos vivieron en los años del PRIAN. Lo resumió ya al final el exministro Diego Valadez, quien sigue cobrando la pensión millonaria que le cedió Cedillo
para jubilarse de la Suprema Corte al medio año de haber sido nombrado. Esto dijo Valadez: el país se aproxima a la anarquía más que a una tiranía. Dijo también: los jueces estarán impreparados para el cargo y expuestos a presiones del crimen organizado. Dijo además: la elección será un fracaso por la participación y será un hecho fraudulento. Así, sin más, lo mejor para el exministro es dejar el sistema judicial como estaba, liberando narcotraficantes, guachicoleros, políticos y empresarios corruptos, desbaratando investigaciones como la de Ayotzinapa. No hay que desear ni movilizarnos por un deseo de que las cosas mejoren. Nada en el futuro será mejor. Todo lo que emprendamos será un fracaso. No habrá más que anarquía y tiranía al mismo tiempo. Y en la elección habrá un fracaso y además será fraudulento. Pues bien, doctor Valadez, somos 72% de los mexicanos los que pensamos justo lo contrario. Muchas gracias por escuchar.